Buenos días, niños. Bienvenidos a Villanueva Kids. Seguimos en el Evangelio de Juan. ¿Cómo va su lectura? ¿Hemos avanzado algo? Te animo a que lo sigas haciendo, leyendo conmigo el Evangelio de Juan. Y estamos estudiando la introducción que Juan hace al Evangelio. ¿Recuerdan? Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. Y el Evangelio de Juan lo escribió Juan el apóstol como soporte, como impulso y ayuda para confirmar los otros 3 evangelios. Esa es la primera de las razones. Y la segunda de las razones, vemos a Juan diciendo que lo escribe para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, hemos visto las bases sobre las cuales Juan escribe el Evangelio. Y hemos visto 3 de las bases. Esto está en los primeros versículos. Y lo vamos a leer juntos. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 y 5, que son los que este día vamos a estudiar. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vimos el domingo pasado que Él es eterno, que Él es acción y que Él es creador, que todas las cosas por Él fueron hechas. Hoy vamos a ver 2 bases más. Y la primera de ellas dice en el versículo 4, lean conmigo, dice, en Él estaba la vida. Esto es una gran verdad y de esto vamos a hablar en este día. Y es que yo voy a contarles acerca de mi experiencia al recibir la vida, al conocer la vida. En Él estaba la vida. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Entonces esto produce una muerte espiritual. Una persona sin Jesús. Cuando niños estrenamos nuestro pecar y cometemos el primer pecado, y de ahí viene todo lo que nosotros hacemos malo que no agrada a Dios. Son pecado. Y esto produce una muerte en el espíritu. Y esa muerte se siente, en mi caso lo puedo explicar como un vacío, una necesidad de guía. Jesús es la vida. Y cuando yo conocí a Jesús, la vida entró en mí. Y Él llenó ese vacío. Y dice el versículo, en Él estaba la vida. Cuando yo recibí a Jesús, mi vida se tornó con propósito. Y esa es la segunda parte del versículo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú recibes a Jesús en el corazón, entonces tienes un propósito. Yo quiero mostrarte un corto en donde Jesús mismo dice eso, que cuando la luz está en el mundo, en la persona, entonces tiene un propósito. Vean conmigo esta parte. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volvamos a leer el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vimos en el corto una referencia a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y es que Jesús literalmente dijo así. Otra vez Jesús les habló diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si vimos en el versículo 4 del capítulo 1 que y la vida era la luz de los hombres, confirman estos dos versículos el hecho de que cuando tú recibes a Jesús, entonces ya no andas en tinieblas. Es como si anduviéramos en un laberinto, pero cuando tú recibes a Jesús, sabes dónde ir para salir del laberinto. Pero cuando tú no tienes a Jesús, realmente uno se siente perdido, sin dirección. Y aquí yo quiero animarte a una cosa. Puedes tú sinceramente hablar con Jesús y decirle: Señor, en la enseñanza de hoy vimos que el que está contigo, el que tiene tu luz, ya no anda en tinieblas, pero yo a veces siento que tengo y ando en tinieblas. Entonces ayúdame a vivir este versículo que aprendimos ahora. Jesús es vida y en Él hay luz. Si tú no lo tienes, pídeselo y Él, te lo aseguro, te lo dará. Pero luego viene el versículo 5 y leámoslo. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú tienes la luz, entonces es nuestra oportunidad de resplandecer, de alumbrar a aquellos que no la tienen. Hay personas que viven en una tristeza tremenda, pero ¿sabes qué es? Es la muerte espiritual. No conocen la luz, no viven de la luz, no hay vida en ellos, hay muerte. Entonces, dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Si tenemos la luz, debemos resplandecer. Mira conmigo este corto para que lo puedas ejemplificar y entender mejor. ¡Vamos! Los tiempos de Jesús se alumbraban diferente. Una lámpara de aceite por la noche daba luz en la oscura habitación. Esa lámpara ilumina si se pone bien arriba, nunca abajo de un cajón. Nadie pone, te aseguro, una luz de esa manera, pues en caja de madera seguiría todo oscuro. Las personas como ciegas caminarían a tientas, cual sonámbulas despiertas y chocándose entre ellas. Una lámpara se pone en lo alto de la sala para que su luz bien clara llegue a todos los rincones. Y esto es fácil de entender, nos lo dijo el buen Jesús, para comparar la luz que debemos entender. El Señor Jesús nos ha dejado a ti y a mí para resplandecer, porque al Él darnos vida, nos da luz y ya no andamos en tinieblas. Y si tenemos la luz, es para resplandecer, para alumbrar la vida de las personas que están en muerte. Jesús nos pide que seamos y hagamos discípulos. Y Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es quien nos ayuda a resplandecer. Pero ¿cómo vamos a resplandecer? Aquí te dejo unos ejemplos. La luz son buenas acciones, el amor a los hermanos, viendo cómo les amamos, nos verán como unos soles, pero si nos escondemos en un duro corazón, como lámpara en cajón, nunca el mundo alumbra de luz. ¿Ves cómo los ejemplos de amar al prójimo ayuda a que nosotros seamos luz? En una forma, pero también si nosotros hablamos. Las personas necesitan entender y conocer que Jesús es la vida y Él da luz al camino de cada persona para salir del laberinto en que a veces nos encontramos. Y mira lo que dice el final del versículo 5.
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad es que en este mundo hay mucha maldad, pero yo te recuerdo que Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, no hay forma como las tinieblas pueden obstaculizar que tu vida sea una vida de luz con dirección. Qué bonito aprender parte de las bases de Juan para escribir este evangelio. Este evangelio diferente que nos muestra cómo creer, qué creer para que tengamos vida eterna, para que tengas vida y para que tengas luz y para que puedas resplandecer. Espero que durante la semana puedas seguir leyendo el Evangelio de Juan y juntos creciendo con una vida transformada. Te animo a que le digas a Jesús: quiero resplandecer, Señor. Quiero no andar en tinieblas. Quiero tener luz. Dame la vida si aún no lo conoces. Te espero aquí el próximo domingo en Vida Nueva Kids. Esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dios, que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros
glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gloria a ti esta mañana, Señor. Donde quiera que usted esté, yo le invito a que le cantemos al Señor y le digamos: a tu nombre sea toda la gloria. Vamos acá. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. Levante su voz y sus manos y dígale al Señor: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Díselo a él: a tu nombre sea dada la gloria. 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 Con nuestras voces vamos: a tu nombre sea dada la gloria.
A tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria, solo a ti, a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria. Solo a tu nombre damos gloria y honra esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón. Yo le invito que ahí donde usted está permanezca conectado en este sentir de poder cantarle al Señor y darle gloria y honra. Así como hemos cantado en esa misma actitud de alegría y disposición, yo le invito a que ahora preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Que el Señor le bendiga. ¿Qué tal, amigos de Vida Nueva Guatemala? Qué agradable estar reunidos este domingo 25 a través de estas transmisiones. Gracias a Dios, porque por lo menos a través de esas pantallas podemos reunirnos, ¿verdad? Y estar siempre en contacto. Qué bueno, donde sea que tú estés conectado en toda Latinoamérica o en Europa quizás, yo no sé, pero qué bueno donde llegue esta señal a través de la red. Qué buenísimo, ¿verdad? Recuerda que estamos reuniéndonos, y te lo dejo aquí en la pantalla, todos los domingos en el Hotel Barceló, presencialmente a las 10 de la mañana en el Gran Salón Naciones, primera planta, Salón Las Naciones, que tiene un aforo muy aceptable de 145, 150 personas. Tú vas a recibir un link cada lunes constantemente, ¿verdad? O lo ves en la página de Facebook aquí de la iglesia, búscalo y ahí puedes reservar tus asientos, ¿verdad? Como hemos dicho antes, qué bueno si te estás cuidando, qué bueno que los que dicen, no, yo no quiero congregarme todavía, no quiero ir presencialmente, le tengo temor al virus, me estoy cuidando. Qué buenísimo. Pero como yo te lo dije el domingo pasado, ¿verdad? No ocupes el yo me estoy cuidando como una excusa para no congregarte. Peor aún, como una excusa para poco a poco desconectarte de la comunión con los otros creyentes y de desconectarte con el Señor. Mucho peor, ¿verdad? Así es que qué bueno que te cuidas, pero recuerda, estamos reuniéndonos ya presencialmente en el Hotel Barceló, en la zona 9, en la región hotelera, en el corazón de Guatemala, o el corazón de la región, de la zona hotelera de aquí de Guatemala. Vamos a continuar esta mañana con esta impresionante carta donde el apóstol Pablo escribe a los filipenses, estos hermanos que se habían convertido con Pablo, que vivían en la región de Macedonia, allí en Asia Menor, lo que ahora es conocido como Turquía, ¿verdad? Toda esa región, y aún mucho más, abarca un área mucho más grande que Turquía, y Dios lo usó tremendamente durante 3 viajes misioneros al apóstol Pablo, y él llevó el evangelio, esas buenas noticias, recuerda Evangelio, las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, se las llevó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que, fíjate, voy a decir, la etnia, étnicamente son aquellos que no son judíos, aquellos que no tenemos quizá, ¿verdad?, ni una gota de judíos en nuestra sangre. Eso es étnicamente gentiles. Pero también gentiles, cuando encuentres la palabra gentiles en la Biblia, espiritualmente está hablando de aquellos que antes de llegar al Señor adorábamos a dioses falsos, al Dios que no es Dios, al Señor Jesús, ¿verdad? Al Dios de Israel, si así lo quiere. Pero esos son los gentiles, o eso éramos los gentiles, o esos somos los gentiles, ¿verdad? Pero ahora que hemos conocido al Señor, somos parte de su iglesia, de su cuerpo, ¿sí? Entonces Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, y él llega y se convierten con él
muchos ahí en la región de Filipo. Y esta carta precisamente es a los filipenses, a esa iglesia a que quedó allí, ¿verdad? Y Pablo la está escribiendo, esta carta, desde su encarcelamiento en Roma, en ese cuarto viaje que él hizo directamente hacia Roma para apelar al César, para buscar su libertad. Y todos sabemos que el emperador romano finalmente lo asesinó, ¿verdad? Pero mientras ese tiempo llegaba, Pablo, qué impresionante que el Espíritu Santo hizo que del corazón de Pablo saliera quizás lo mejor que tú puedes encontrar en la Biblia para edificación de los creyentes en esos años en donde él estuvo preso en una cárcel en Roma. Y esta carta es de esas cartas en el cautiverio, en la prisión, ¿verdad? También las cartas que tú encuentres como Tito y Timoteo, las cartas que le escribió a Tito y a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, también conocidas como las cartas pastorales, porque da las instrucciones a los pastores y a los líderes de las iglesias cómo conducir el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales precisamente nacieron allí en el cautiverio. Y esta mañana, bueno, el domingo pasado estuvimos viendo cómo vencer o anteponerse o sobreponerse, si lo podemos decir así, a la desesperación, ¿sí? Y vimos cómo ahí en Filipenses, en el capítulo 4, Pablo dice estas tremendas palabras que a través de los años han resonado en los corazones de aquellos que aman al Señor. Y es: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada estéis desesperados, por nada estéis nerviosos. Eso quiere decir, en vez de eso, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en vez de eso, sean conocidas tus peticiones, tus preocupaciones delante de Dios en oración y ruego, y con un corazón lleno de agradecimiento. Y dice él que eso va a desencadenar el siguiente versículo. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, a proteger tus corazones, es decir, tus sentimientos, ¿sí? Y tus pensamientos, ¿sí? Todo lo que tú piensas en Cristo Jesús lo va a proteger. Impresionante, ¿verdad? No va a haber un desbalance emocional y no va a haber un desbalance en la mente. Qué bonito que Dios protege nuestro corazón y nuestra mente ante las ansiedades de esta vida, ¿sí? Allí encuentras tú el ansiolítico perfecto en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y esta mañana, al estar avanzando y ya llegando a la recta final de esta preciosa carta, de este precioso libro, ¿verdad?, de Filipenses, ahí en el capítulo 4, versículo 10 está el texto que vamos a estudiar esta mañana. Y si quieres, vente conmigo, por favor, y lo vamos a ver. Y mira aquí a la pantalla, yo he tomado la libertad de llamarlo "Cómo estar contentos cuando la escasez entristece". Te lo repito: cómo estar contentos cuando la escasez entristece. Y aquí en este pasaje, el apóstol Pablo va a guiarnos a nosotros los creyentes de cómo sobreponernos en los tiempos de escasez, en los tiempos cuando el dinero en nuestro bolsillo escasea, cuando el dinero en nuestra casa escasea, cuando el tener para las necesidades básicas es escaso, ¿sí? Y los creyentes podemos en algún momento encontrarnos en un escenario muy apretado económicamente. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Y lo vas a ver que el apóstol Pablo, precisamente él vivió un escenario similar. Y mira lo que dice aquí. Él está hablándoles a los filipenses y les dice que se ha gozado en el Señor porque ya los filipenses habían revivido el cuidado. Está hablando del cuidado material de Pablo, el cuidado que tenían ustedes de mí. En algún momento los filipenses habían quizás enviado ofrendas al apóstol, y aquí reviven ese deseo de hacerlo. Dice, más bien Pablo les dice, tenían el deseo, pero les faltaba la oportunidad de cómo hacerlo llegar. Esa es la verdad. Mira, vente conmigo aquí, Filipenses capítulo 10, y vamos a leer del 10 al 13, y ahí está el texto que vamos a estudiar esta mañana. Dice así: en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Interesante, ¿verdad? De lo cual también estabais solícitos. En otras palabras, ustedes querían hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Interesante. Y dice Pablo, aquí entra a decir otras palabras que a través de los siglos han resonado en los corazones de la iglesia cristiana genuina. Dice,
Pablo en el versículo 11, yo no lo digo todo esto porque tenga escasez. Quiere decir que tenía escasez el apóstol Pablo. Pues he aprendido a contentarme. Y ponle atención a escasez y ponle atención a contentarse. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 12, yo sé cómo vivir humildemente, es decir, sin mucho, y sé tener abundancia, es decir, con bastante. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Interesante, mira cómo juega con los antinomios aquí. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro de ese contexto aparece ese tremendo y famoso versículo que los creyentes a cada rato repetimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y observa que está hablando en el contexto de la escasez, en el contexto de los tiempos difíciles económicamente de un creyente. Interesante. Entonces es válido este título, ¿cómo estar contentos cuando la escasez entristece? Y Nelson, entonces la escasez entristece en muchos casos. Sí, en muchos casos sí. Yo te cuento una anécdota bien interesante de mi suegro. Mi suegro era un hombre muy divertido y decía un montón de frases que había que escucharlas en cámara lenta para tratar de entenderla, ¿verdad? Él decía, no, es que miren, de plano que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo calman los nervios? Interesante, ¿verdad? Interesante. Sí. Cuando nuestras necesidades básicas no están siendo cubiertas por falta de empleo, por falta de, yo no sé, no tenemos la oportunidad que teníamos antes para desenvolvernos en la vida y para producir el dinero con el que pagamos nuestras cuentas básicas, ¿verdad? En la casa, en la familia, pues sí, van a haber tiempos de preocupación, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo aprender a estar contentos cuando hay escasez? ¿Cómo puede un corazón estar tranquilo y contento cuando falta para las necesidades básicas de la casa, ¿sí? De la familia? Interesante. Sígueme, por favor. Yo quiero que tú veas aquí. Vamos a ver varias cosas. En primer lugar, 2 puntos esta mañana. Creo que en este pasaje el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos hace ver que los creyentes podemos pasar por tiempos de escasez. Pero yo quiero que veamos algo que se ha instalado fuertemente en el mundo ahora, y es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad sostiene que un creyente genuino va a abundar en 2 cosas, en salud y en dinero. Oye eso, que dice el evangelio de la prosperidad, los que enseñan el evangelio de la prosperidad, que cuando tú te conviertes, entonces tú comienzas a vivir una vida extremadamente próspera en 2 áreas. En la salud y financieramente. Interesante. Y hay muchos que impulsan este evangelio de la prosperidad. Mira, y ellos, te voy a leer el enunciado del evangelio de la prosperidad. El enunciado universal del evangelio de la prosperidad es que un creyente genuino va a abundar en salud y en dinero porque Jesucristo murió y resucitó para dárnoslos. Esas 2 cosas, la salud y el dinero. Y que la escasez y la enfermedad no vienen de Dios. Eso dicen aquellos que impulsan el evangelio de la prosperidad. Que no vienen de Dios, sino del diablo. De manera que si alguien es creyente, no va a pasar, dicen ellos, no va a pasar por tiempos de escasez y no va a pasar por tiempos de enfermedad. Impresionante, impresionante. Y cuando tú lo ves es algo, pero ahora Latinoamérica está inundado de este falso evangelio. Yo quiero decir con todo el amor que tú tengas cuidado e identifiques cuando alguien predica de una u otra manera, o quizás solapadamente, el evangelio de la prosperidad. Vas a escuchar frases como siembre, dele a Dios, haga un pacto. Vas a escuchar la palabra pacto también, ¿sí? Vas a escuchar un montón de cosas y vas a ver que va de la mano con los dones de sanidad. Generalmente aquel pastor o líder o lo que sea
Él se para y enseña. Y no, ten cuidado que no solo por estar con una corbata y con una Biblia frente a una cámara o en un púlpito es genuino. Ten mucho cuidado. Y vas a escuchar mucho de esto de sanidad, que declara. Vas a escuchar frases como decláralo, vas a escuchar frases como siembre, vas a escuchar frases como nada de pobreza, mucha prosperidad, haga pactos. Vas a escuchar todas estas frases que cuidado, cuando suenan esas frases hay que tener mucho cuidado porque muy probablemente estás escuchando a alguien que enseña el evangelio de la prosperidad. Ahora tú vas a decir, ¿y entonces qué es? ¿Es genuino? Tengamos mucho cuidado. En primer lugar, mira ya la pantalla, por favor. Los apóstoles y las iglesias, los creyentes de la iglesia primitiva, vivían la antinomia de la prosperidad. No todos, pero también algunos vivían en tiempos de escasez, lo contrario a la prosperidad. Por ejemplo, allí en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice en los versículos 14 y 16, vamos a leer ahora 14 y 16 para que tú veas precisamente de esto que les está diciendo a los filipenses. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Oye esto. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, y cuando me vine de donde ustedes están, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Escucha qué interesante. Ninguna otra iglesia participó conmigo. Y eso que Pablo había fundado varias iglesias. Dios lo había usado para fundar varias iglesias, ¿sí? Y les dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, de enviarme una ofrenda, de recibirla de ustedes, sino solo ustedes. Eso está diciendo en el versículo 15. Pues aún a Tesalónica, acuérdate que Pablo estuvo en Tesalónica y ahí fundó la iglesia de los tesalonicenses. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Yo quiero que observes que Pablo hace ver que sí tenía necesidades, sí tenía tribulaciones económicas y se nos ha enseñado y se nos enseña hoy en día, y tan famoso esto en toda Latinoamérica, de que el creyente debe vivir prósperamente, con el carro del año, con la casa del año, con todo el año, porque Dios le hace próspero. No necesariamente. Ten muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo voy a mencionar algunos nombres que quizás a algunos les duela que los mencione, pero el señor Benny Hinn es el abanderado de todo esto. Joel Austin, en esta tremenda iglesia en Houston, ten mucho cuidado. Y muchos discípulos de él en toda Latinoamérica, de una manera u otra, enseñan que el creyente no va a pasar por enfermedades, va a ser sano todo el tiempo y no va a pasar por dificultades económicas. Impresionante. Ten muchísimo cuidado. Acabamos de ver que Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Entonces el apóstol tenía necesidades. Así es. Y pues más, mira el versículo 10 y 11, ahora sí, del segmento que leímos ahora. Dice él, yo no estoy diciendo todo esto porque tenga escasez. Quiere decir que tenía escasez definitivamente. Bueno, tenía hambre, frío, sed y desnudez en diferentes momentos en el ministerio cuando él recorría toda Asia. En 2 Corintios 11, 25, 27 lo tienes. Y mira lo que dice. 3 veces he sido azotado. Impresionante cuando él habla de su vida. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos. Qué impresionante. Déjame hacer una pausa aquí. El evangelio de la prosperidad y los que enseñan esto nos quieren dar a entender que Pablo pareciera que estaba en su escritorio con sus zapatos puestos sobre el escritorio, él reclinado, tomando un smoothie, con el carro del año parqueado allá afuera, que no padecía nada, no padecía hambre, gordito, sin ninguna necesidad, cachetón, bien rojito, bien chapudo, como decimos en esta región de Latinoamérica. Nada como eso. Hay que ver
todo lo que él sufría. Dice, he estado náufrago varias veces en el mar. He tenido peligros en de mi nación. Te lo leo de nuevo. He estado en un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles también, de los de la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Y oye esto, yo lo he dejado en rojo acá. En trabajo y fatiga, y oye esto, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Veámoslo y en cámara lenta. En hambre y en sed, en frío y en desnudez. En hambre y en sed, en frío y en desnudez. ¿Sí? Los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva, muchos vivieron tiempos de hambre, de frío, de desnudez, de escasez. Y desnudez es eso, no tener con qué abrigarse. Y esto era lo que ellos vivían en la iglesia primitiva. Oye, él les habla y les cuenta a los Corintios, en 2 Corintios 8, del 1 al 4, les habla precisamente de esto. Mira lo que dice acá, hablando de, ahora a los que están en Corinto les cuenta de lo que hicieron los filipenses al enviarle a él para sus necesidades. Dice, asimismo, hermanos de Corinto, les quiero hacer saber de la gracia. Cuando veas aquí gracia en este contexto, está hablando de dinero, ¿sí? De ayuda material. Les hacemos saber esta gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Les está hablando, ahora a los Corintios les dice de estas iglesias en Filipo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Ellos, los filipenses, aun cuando ellos mismos tenían escasez de dinero, abundaron en generosidad para conmigo, para con el equipo de nosotros que compartimos el evangelio por todos lados. Impresionante. Dice, ellos abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado, oye, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, ellos han dado más allá de sus fuerzas, hablando económicamente, y no solo eso, nos rogaron que les concediéramos el honor de darnos para impulsar este ministerio y servicio a los santos, a los creyentes. Qué impactante lo que Pablo le da testimonio a la iglesia de Corinto de aquello que habían hecho los filipenses, ¿sí? Un corazón generoso, aun cuando ellos mismos tenían necesidades económicas. Pero es que es un trazo de los creyentes, ¿sí? De los creyentes genuinos. Entonces se nos ha enseñado que los apóstoles y los creyentes vivían en una tremenda opulencia, en una prosperidad, y no tenían ningún problema, iban por la vida cubiertas todas sus necesidades, extremadamente solventes, y no se preocupaban para nada. No, nada más alejado del Nuevo Testamento, hermanos y amigos. Nada más alejado que eso. Y hoy en día, ten muchísimo cuidado, porque quien te enseña eso va en contra de lo que enseña la Biblia. No estamos hablando de hacer un voto de pobreza, no estamos hablando tampoco de un conformismo, no me voy a mover y voy a morir de hambre, no, de ninguna manera. Pero hay que tener mucho cuidado con quienes enseñan precisamente esto, que los creyentes nunca van a pasar necesidad, escasez, y mucho menos se van a enfermar, porque el que es creyente va a gozar de lo que Cristo ganó en la cruz, que es salud y prosperidad económica. Falso, completamente falso. Mira, no solamente eso, yo quiero que tú veas que los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva se enfermaban como nos enfermamos nosotros, y morían como morimos nosotros. En este año y meses que llevamos ya en esta pandemia, hemos visto a creyentes morir, y creyentes que han sido líderes en su iglesia local. ¿Quién ha dicho? ¿De dónde se ha sacado la idea
de que el creyente entonces no se va a enfermar. Y diciendo que la enfermedad y la pobreza no vienen de Dios, que vienen del diablo. Yo estoy de acuerdo que vienen del diablo, pero no siempre. Ahora fíjate. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo 4, 19, 20, dice esto acerca de Trófimo, un compañero de él de ministerio, uno de los que andaban con él en toda Asia predicando el evangelio. Mira lo que dice: saluda a Prisca, que es la misma Priscila, y Aquila, que era su esposo. ¿Te acuerdas? Que eran de la misma ocupación de Pablo. Hacían tiendas para el desierto y las vendían, ¿sí? Dice, y saluda a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, le está diciendo a Timoteo. Y ojo, y lo he dejado en rojo. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mileto era una ciudad. Y allá dejé a mi amigo Trófimo, a mi hermano Trófimo, lo dejé enfermo, andaba conmigo, enfermó, y yo estuve cuidándolo, y él se quedó enfermo. Ajá. Entonces, si Pablo efectivamente no enfermaba y no pasaba escasez, y peor, y tenía el don de sanidad, ¿por qué no sanó a Trófimo? ¿Por qué no lo dejó sano y salió? Dice que lo dejó enfermo ahí en Mileto. Ten muchísimo cuidado con el falso evangelio de la prosperidad, o con aquel que te diga, si eres hijo de Dios, tú nunca vas a pasar necesidades. Nada más falso. Incluso el Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 16, 33. ¿Te acuerdas? En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos inmersos en un sistema tan corrupto, tan decaído, que ya sea por responsabilidad tuya misma o de una manera indirecta, producto del sistema, vamos a pasar tiempos de aflicción, y aflicción de todo tipo. Aflicción emocional, porque nos falla a nosotros; aflicción económica, financiera, porque fallamos nosotros, o nos fallan los demás, o el sistema, o lo que tú quieras. ¿Cuántos de ustedes en esta pandemia han sufrido el tener que dejar su trabajo o quedarse cesantes? Es algo extremadamente impresionante el que se enseñe que el creyente no va a pasar tiempos de escasez. Impresionante, aquí lo tienes. A Trófimo, dice Pablo, yo lo dejé enfermo en Mileto, tuve que salir y él se quedó enfermo. Lo estuvimos cuidando, pero está enfermo ahorita allá. Impresionante, ¿verdad? Y es que, ¿sabes? Yo aquí voy al siguiente punto. Vivir contento durante la escasez es aprendido. Ok, ya entendimos que el creyente efectivamente puede enfermarse y efectivamente puede pasar tiempos de escasez financiera. La clave está en aprender a estar contentos en medio de los tiempos de escasez. Quiero que veas algo aquí a la pantalla, por favor. Es aprendido. Los creyentes alrededor del mundo han madurado con los golpes, hermanos. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Ojo, y hay una coma ahí. Pues he aprendido a contentarme. Interesante. He aprendido a contentarme. Pablo nos está revelando algo impresionante en este texto de esta mañana. Número 1, que él pasó por escasez financiera. Y número 2, que él aprendió a contentarse en los tiempos de escasez económica. Repito, este pasaje de esta mañana nos enseña que el apóstol Pablo y los otros apóstoles también, si revisamos la vida de ellos ahí en Hechos de los Apóstoles y a través del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es así. Pasaron tiempos de dificultad financiera, pero ellos aprendieron a contentarse en medio de los tiempos de escasez. Y aquí está la clave, preciosos hermanos y amigos que me ven ahora esta mañana acá y que abren conmigo este precioso texto. Aquí está la clave de todo. La clave de todo está en los lentes con los que tú ves la realidad. ¿Sí? Todos vemos la misma realidad. Lo que pasa es que unos lo ven con lentes oscuros, suaves, con filtros, con aumento quizás. La clave está en los lentes con los que lo ves. Y tú puedes aprender a ver tiempos de escasez con los lentes del contentamiento. Pablo había aprendido. Así él dice en este texto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y ojo que dice,
cualquiera que sea mi situación. Me llama poderosamente la atención. ¿Sabes? Aquellos que han vivido dificultades, puede decir, económicas, llevan cicatrices en su alma y en su cuerpo y generalmente ven, meditan y callan. Aquellos que han vivido tiempos de dificultad, de escasez, llevan esas cicatrices en el alma y en su cuerpo, en su corazón, y generalmente ven, meditan y solamente callan. No sé si te has fijado que alguien que ha pasado por tiempos de dificultad y es creyente y ha madurado, y en vez de reclamarle a Dios, aprende a contentarse y a confiar y a esperar en el Señor. Sin quedarse quieto, sin decir, hey, voy a orarle al Señor y me voy a acostar en la hamaca todo el día. No estamos hablando de eso. No estamos hablando en ningún momento de ese, aunque los hay entre los creyentes. No, de aquel que aún trabajando con sus manos para no ser carga a nadie, va a tener dificultades económicas. Y estos que han vivido así tiempos como esos, como lo vivieron Pablo, Juan, los apóstoles, los creyentes de la iglesia primitiva, aún en los tiempos modernos, hace apenas unos años, en los países tras la cortina de hierro, ¿verdad? La cortina del comunismo, en donde había tanta escasez, Rumania, por ejemplo, ver a hermanos y hermanas que por temor al sistema tenían que refugiarse en sus casas y se intercambiaban trozos de la Biblia o páginas de la Biblia, ¿sí? Supe el caso de hermanos o hermanas que tenían que usar un foco, quitarlo de un cuarto para llevarlo a otro, para leer ahí la Biblia, o en la noche. Tanta escasez había que hacían cosas como estas. Hey, estos hermanos y hermanas son personas que llevan cicatrices en el corazón y generalmente tienen un corazón apacible y han madurado. Y si tú los observas, son muy callados, pero no están ajenos de la realidad. Observan, sonríen, callan, porque han vivido tiempos de dificultad y han salido adelante. Llegar a saber cómo vivir, hermanos, cuando hay y cuando no hay, requiere de pruebas y requiere de fe. Pablo dijo, yo sé vivir humildemente, y ese humildemente es sin tener mucho para comer, para vivir, sin tener mucho para sustento y para abrigo, y sé tener abundancia. Había momentos en donde el apóstol Pablo recibía alguna ofrenda y entonces tenía abundantemente para pagar todas sus cuentas por pagar, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no se volvía loco. Es que mantenía el péndulo de las emociones en el centro. Y cuando había un montón, no se volvía loco. ¿Has oído el dicho de que el que no tiene llega a tener, loco se puede volver? Pablo nos está enseñando que el creyente tiene un temple, es dueño de sí mismo, es dueño de sus emociones. Y cuando hay no se vuelve loco, y cuando no hay no se deprime. Eso está diciendo. Pablo nos lo dice, yo sé vivir humildemente, pero también el vivir con abundancia es aprendido, ¿sí? Es aprendido, es enseñado y aprendido. Sé vivir, y aquí lo tienen, miren la pantalla. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Observa, yo sé. Tú sabes algo cuando te lo han enseñado, lo has aprendido. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En otras palabras, el tener y el no tener es sabido. Es algo que se aprende y tienes que llegar a saberlo, cómo manejarlo. Impresión. Y yo creo que lo tengo acá. Mira, déjame mostrártelo. Llegamos a saber cuando Dios nos enseña y decidimos aprender. Y Pablo dijo, ahí en el verso 12, te lo muestro, aquí va a aparecer en la pantalla, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo yo estoy enseñado. Ojo, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Me impacta lo que dice el apóstol aquí, inspiradísimo por el Espíritu Santo. Uno dice, wow, Pablo, eso no te lo reveló carne ni sangre. El Señor se lo reveló a Pablo. De hecho, ¿quién le enseñó a Pablo?
¿Sabes que Pablo tuvo el privilegio de ser discipulado por el mismo Señor Jesús en todos sus viajes misioneros? El Señor hablaba con él. El Señor le hablaba. Pablo, ten ánimo, sigue adelante, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Te quieren matar, Pablo, pero sigue. Y sí, en determinado momento le decía, no te metas a esta ciudad, ve para allá. ¿Sí? Guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién discipuló al apóstol Pablo? El Señor. Impresionante. Ahora tú no puedes decir, no, pero es que yo no tengo quien me enseñe, quien me disipule, quien me enseñe la Biblia. Tienes al Señor y tienes su palabra y tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti y Él te va a guiar a la verdad y la verdad te va a hacer libre. Tú tienes todas las herramientas. La Biblia nos enseña que nosotros lo tenemos todo, lo hemos recibido todo, todo lo necesario para crecer. El Señor nos enseña y nos enseña a través de pruebas. Y quizás tú que me escuchas y me miras en este momento, quizás estás atravesando tiempos de prueba, tiempos de dificultad económica, pero tienes que llegar al punto de entender que para un creyente no hay casualidades, que los tiempos de dificultad son para aprender. Y Pablo los aprovechó. Él dijo, yo ahora sé cómo vivir saciado, pero también sé cómo tener hambre. Sé cómo debe vivirse la vida cuando hay tiempos de hambre. Y mira lo que dice ahí, yo sé tener abundancia, sé cómo vivir en esos tiempos, no me vuelvo loco, pero también sé cómo padecer necesidad. No me deprimo cuando estoy así. Me encanta ese versículo 12 del texto de esta mañana. Y sabes, una vez lo hemos aprendido, eso del contentamiento, entonces después es una cuestión de practicarlo. Pablo dijo allí a Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, mira lo que le dice. Pero gran ganancia es la piedad, y la piedad es por el amor por las cosas de Dios. Si tú estás cada mañana buscando ser edificado en la Biblia, si estás buscando cómo edificarte en una enseñanza, en una predicación, tú amas las cosas santas, ¿sí? O buscas congregarte, una iglesia bíblica, donde crecer, la comunión con otros hermanos que han creído lo mismo que tú. Tú amas las cosas santas. Entonces esa es piedad, pero dice, pero gran ganancia es la piedad, pero, ojo, acompañada, dice 1 Timoteo 6, 6 al 8, del contentamiento. No solamente amar a Dios, es importante estar contentos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Así que teniendo, ojo, y lo he dejado en rojo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Óyeme, no es un conformismo insensato. Lo que nos está diciendo el versículo es, si tú tienes las cosas elementales de la vida, el sustento, es decir, tienes para comer, y el abrigo, es decir, tienes un cuarto donde vivir, donde dormir, ¿sí? Contentos con esto. Tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu esposa, y tienen para comer, y tienen donde vivir. Estemos contentos con esto. ¿Sabes cuál es el problema de los creyentes? ¿Y sabes por qué nos metemos en problema? Bueno, yo te lo voy a mostrar aquí. Está en Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y la avaricia es el deseo desordenado de obtener más. Es el no estar satisfecho o contento con lo que tienes, sino que quieres más. Y oye lo que dice. Contentos, nos está diciendo, nos está ordenando el Señor, estén contentos con lo que tienen hoy. Ahora es hoy, en este momento, en este día. Estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué es que no nos contentamos los creyentes? Porque no estamos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Y qué nos contenta entonces? Nos contenta lo que podríamos tener mañana, pero lo queremos ahora. Y entonces recurrimos al crédito, a las tarjetas y al sacrificar cualquier cantidad que llegue a nuestras manos para tener eso que no necesitamos, pero que lo queremos. Y muchos de nosotros lo que vemos queremos. Cuando dice la Biblia, si tienes sustento, tienes abrigo, es una casa donde vivir, tienes que comer, contento con esto. No es un conformismo insensato. Sigue trabajando para proveer para tu familia. Sigue rebuscándote, como decimos en Latinoamérica. Sigue rebuscándote. Confía en el Señor. Dale al Señor. Cumple con tus obligaciones financieras. Dale al Señor. Y te vas a dar cuenta que Él, como lo ha prometido, Él va a hacerte sobreabundar
de acuerdo a como tú le das a Él. No me quiero meter en ese terreno ahora. Me encanta lo que dice aquí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés hoy. Como vimos el domingo pasado, ¿qué nos desespera y qué nos causa ansiedad? El futuro. Fíjate, yo lo dije. El pasado no nos causa ansiedad porque ya lo conocemos. El presente no nos causa nerviosismo, ni ansiedad, ni desesperación porque lo conocemos. La incertidumbre del mañana es la que nos puede hacer tambalear y desesperar. Porque quisiéramos que el mañana estuviera ya hoy y ya supiéramos qué va a hacer de nosotros. O qué va a ocurrir con X situación que quizás ahorita que me escuchas y me ves estás esperando ansiosamente. Es el mañana el que nos desespera. De igual manera, financieramente, es las cosas que no tenemos pero que quisiéramos tener las que nos desesperan. Exactamente lo mismo. Es el mañana, no es el pasado ni el presente. No es el pasado porque ya sabemos lo que tuvimos. No es el presente porque sabemos lo que tenemos. Es el futuro porque no estamos contentos con lo que tenemos hoy. Lo que nos alegra es lo que podríamos tener mañana. Y entonces nos metemos en líos financieros. Impresiona la sabiduría de Pablo. Óyeme, vivir contento durante la escasez es aprendido. Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera, fíjate, dice cualquiera que sea mi situación, sea abundancia o sea escasez, sé cómo vivir en cualquiera de las dos. He aprendido. En todo y por todo he sido enseñado. He sido enseñado. El Señor me ha enseñado y yo he aprendido. ¿Sabes? Yo lo tengo acá en la pantalla y obsérvalo. Esa es una frase mía, te la dejo. Lo único malo que nos puede pasar a los creyentes en tiempos de escasez es pasar por la escasez y no aprender nada. Sí, te lo repito. Te regalo la frase, úsala como quieras. Lo único malo que nos puede pasar a nosotros los creyentes en los tiempos de escasez es pasar por esa escasez y no aprender absolutamente nada. Es lo único malo que nos puede pasar en medio de la escasez. Créemelo. Es pasar por tiempos de escasez y no madurar y aprender el contentamiento en tiempos de escasez. ¿Sí? Es pasar por tiempos de dificultad y no aprender a contentarnos con lo que tenemos hoy, sino que continuamos y salimos de esos tiempos siempre añorando lo que podríamos llegar a tener. Impresiona, hermanos. Hermanos, yo quiero dejarlos esta mañana con este pensamiento. Y sabes, estamos viviendo, y aquí lo tengo, vivimos en la era en la que todos quieren aprender por tutoriales. ¿Se ha fijado? Hoy todo es tutoriales. Fíjate, vivimos de la generación de los chicos iPhone, ¿verdad? Estamos viendo la generación, millennials ya pasaron los millennials. Ahora es todo a través de las pantallas, ¿sí? Y vivimos la época en donde ahora la gente, y también el adulto también, quiere aprender por medio de tutoriales en una computadora. Pero tienes que recordar que madurar requiere los golpes de la vida, ¿sí? Hay cicatrices que nos dejan los tiempos de dificultad, pero esos son los tiempos donde podemos aprender y madurar. El madurar solo se aprende en la vida real, con los golpes de la vida, con las dificultades de la vida. Muchos de ustedes han pasado en este año de pandemia tiempos de dificultad financiera, pero es tiempo donde debemos de meditar, debemos detenernos a pensar, recapacitar, aprender los pasos que dimos erradamente y ya no darlos, a entender que podemos salir de las crisis agarrados de la mano de Dios y que todo va a depender de los lentes con el cual vemos la escasez o los tiempos de escasez. Todo está en los lentes con lo que muchas veces los creyentes vamos y le clamamos a Dios y a veces Dios va a ir solucionando las cosas de una manera lenta. Pero la forma en cómo nosotros podemos salir contentos de tiempos de crisis y de escasez es cambiando los lentes con el que vemos la escasez. Veámoslo con los lentes del contentamiento. ¿Sí? No quieras aprender a contentarte a través de un atajo. Si estás viviendo un escenario
¿En dónde? En tu casa, en tu familia, en tus finanzas, las finanzas tuyas, tu esposa, tus hijos. Estás viviendo tiempos de escasez. Quizás es un tiempo para reflexionar y aprender todos. Es un tiempo para hacer ajustes, para hacer cambios, ¿sí? Pero es un tiempo también para aprender y madurar y aprender el contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora, dice la Biblia, ¿sí? Así que teniendo sustento y abrigo, contentos con esto. Impresionante, impresionante lo que dice el apóstol. No lo digo porque tenga escasez. Recuerda, nada en la Biblia dice que el creyente nunca se va a enfermar. Y nada dice en la Biblia que el creyente nunca va a pasar tiempos de dificultad financiera. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ese contexto, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo quiere decir, tengo las fuerzas y ahora podría atravesar tiempos de abundancia y no me voy a desbordar ni me voy a volver loco. Y puedo estar en un escenario donde no tengo y voy a estar contento. Ese todo lo puedo en Cristo es en ese contexto de escasez. He aprendido. ¿Sí? Un versículo que ahora utilizamos para cualquier cosa. Y la mera verdad es que el creyente todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. ¿Sí? Pero mira qué interesante el contexto en el que lo dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo más te animo a que si tú estás pasando tiempos de dificultad financiera, ya sea que fue por causa de desorden en tus finanzas o simple y sencillamente producto del sistema tan errático en el que vivimos, o simple y sencillamente producto de la pandemia, o un efecto colateral de la pandemia. Hey, poder decir, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Él es el que llena mi corazón. Lo tengo todo con Él. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ese es el pasaje que nos tocaba estudiar esta mañana. ¿Y cómo entonces puedes tú llegar a desarrollar contentamiento? Cuando la escasez entristece, todo está en aprender. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice Pablo, en todo he sido enseñado, así como para tener hambre, como para tener abundancia. Tú, ojo, tú tienes el mismo Espíritu Santo que tuvo Pablo en su cuerpo, dentro de su cuerpo. Él era el templo del Espíritu Santo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo también. Es el mismo Espíritu Santo. Han pasado tantos años ya. Y el apóstol Pablo murió. Pero es el mismo Espíritu Santo el que te enseña. ¿Sabes? Es la misma Biblia que tú tienes en tus manos a que tuvo el apóstol Pablo. Peor, tienes tú la ventaja que tú tienes el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento. Pablo no lo tuvo. Interesante. Tú tienes todas las herramientas. Dios te ha dejado la oportunidad de platicar con Él, de hablar con Él. ¿La tuvo Pablo? Sí, la tuvo. Exactamente la misma herramienta. Igual, el 100% que tú tienes de oportunidades las tuvo Él. Interesante. Es que Pablo no tuvo una iglesia. ¿Cómo no? Y muchas. ¿Dónde congregarse? Tenía el amor de los hermanos. Igual que tú. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Solo el año. Esa es la mera verdad. Pero tú tienes las mismas herramientas en su mano que tuvieron los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva para poder aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Quiero dejar aquí para terminar con ustedes el recordatorio. Recuerda, estamos en los cultos presenciales, Salón Las Naciones en el Hotel Barceló, en el corazón del distrito hotelero de Guatemala, los domingos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ahí está, dale a Dios. Algunos de ustedes lo hacen digitalmente, electrónicamente. Esa es la cuenta de la iglesia. Dale a Dios de acuerdo a tus fuerzas. Esta es la iglesia por la cual tú te alimentas. Dale, esa es la cuenta monetaria de la iglesia. No me lo estás dando a mí, lo estás dando para que esta iglesia siga predicando el evangelio y siga haciendo el ministerio que hace, el servicio a los santos, precisamente. Ahí está el nombre y la cuenta. Y
quiero que estemos orando. Mira, te dejo aquí las peticiones de oración. Sigue orando por hermana Ruth de Herrera. El viernes pasado tuvimos el honor de estar tomando un cafecito con hermano Mundo, su esposo. Tiempos complejos, ¿verdad? Tiempos de dificultad. Que Dios le dé mucha resistencia a todos, a sus 2 hijos que están 24/7 con ella y su esposo, ¿verdad? Y a ella misma, que siempre le mandamos un abrazo, un beso, hermana, la amamos en el Señor, le damos todo el ánimo posible, ¿verdad? En tiempos difíciles. Quiero decirle que hemos estado orando por usted, hermana, resistencia, que Dios le dé toda la fuerza para seguir adelante, mi hermana. Por hermana Carmencita, que es mamá de nuestra hermana Nancy de Méndez, que derrame cerebral que sufrió recientemente. Nancy, te mandamos un abrazo también, ¿verdad? Por Chiqui, la esposa del papá de Gisela, y ella recibió ya el trasplante de hígado y, ojo, fue donado por su propia hija. Interesante, ¿verdad? Oremos que las 2 se recuperen pronto. Escucho que vamos por buen camino y primero Dios, entonces, que no haya ningún problema, ¿verdad? Ingrid Palacios, compañera de trabajo de Wendy Hidalgo, seguimos orando por el cáncer que ha regresado, por un empleo idóneo para Ekaterina y Edgar García. Mandamos un abrazo ahí a Edgar y a Ekaterina, ¿verdad? Porque Dios les provea de un empleo a cada uno de ellos, ¿sí? Hablando de tiempos de escasez, ¿verdad? Por hermana Irene, esta mamá de nuestro hermano Hugo Dínez, fue operada recientemente de su cadera, porque todo, Dios corrija todo lo que no está bien ahí, ¿verdad? Por Rudy Martínez Morales, es primo hermano de Dairen Izquierdo, cáncer estomacal, ¿verdad? Por la tía de Caterina de García, sanidad en cáncer de matriz. Camila Medina, nena de 10 años, miositis grave, es amiga de Vicky Chávez. Por Marvin Chávez, alcoholismo. Por hermano Minor Chávez, por la gastritis severa que él está padeciendo. Seguimos orando por usted, hermano Minor. Por la conversión de Rubén Calderón, que es hermano de Ale Calderón. Por Camila Nájera, que es sobrina de Dairen Izquierdo, sigue delicada con convulsiones, le harán exámenes. Por Carlos, amigo de Ale Gudiel, para que pueda salir de las drogas, ¿verdad? Hemos estado orando por él. Por la recuperación total de Jennifer Consuegra Flores, que ha estado con el COVID. Y ojo con esto, por favor. Mira el número 19. Mandamos un abrazo para nuestra hermana Hilda Herrera, que es mamá de nuestro hermano Byron Herrera. Ella dio positivo con el virus hace un par de días y no fue dejada en el hospital, gracias a Dios, pero estemos orando que Dios le sane completamente. Hermana Hilda, mi esposa y yo hemos estado orando por usted y vamos a seguir orando por usted. Y sepa que está Vida Nueva, Guatemala, orando por usted también, por su recuperación. Le mandamos un abrazo, mi hermana, ¿verdad? Un abrazo en el Señor, la queremos mucho, la amamos mucho. A usted, a Byron, hermano, te mandamos un abrazo a ti también, tú como médico, qué bueno que puedes estar cuidando a tu mami también ahí, ¿verdad? Valesca, gracias por tenernos informados, Patricia Valesca de Herrera, y a toda la familia les mandamos un abrazo y con el deseo de que Dios les siga sosteniendo y dando ánimo en esta prueba tan compleja, ¿verdad?, en la que estamos todos. Padre, aquí están las peticiones de oración, queremos dejarlas delante de ti. Volvemos a pedir por hermana Ruth de Herrera y que tú le des la fortaleza y que sanes el páncreas completamente, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo y está dentro de tus planes, dentro de la vida de nuestra hermana Ruth. Señor, nosotros te lo seguimos rogando, por favor, que fortalezcas a toda la familia Herrera ahí en su casita, Señor. Rogamos también por hermana Carmencita y el derrame cerebral que ha habido en su cuerpo, Señor, en su cerebro, y oramos por su hija, hermana Nancy, y sus hermanos, que por supuesto que están atravesando por ese tiempo tan complejo al estar cuidando de su mamá. Oramos por nuestra hermana Hilda Herrera, Señor, y nuestro hermano Byron, Patricia Valesca, los chicos, que tú los sostengas en medio de este tiempo y que sanes completamente, hermana Hilda, Señor. En fin, Padre, aquí están nuestras peticiones, las dejamos delante de ti y confiamos que tú vas a obrar. Aquellos, Señor, que están pasando tiempos de escasez, que tú seas el proveedor en sus casas, Señor. Gracias por darnos a nosotros todo lo que necesitamos. Tú nos has enseñado que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso y nosotros te decimos que estamos contentos, Señor, y te lo agradecemos en el poderoso nombre de quien es nuestro proveedor,
el Señor Jesucristo. En su nombre oramos y decimos todas estas cosas. Amén y amén. Preciosos hermanos, qué agradable es haber estado juntos acá. Como hemos dicho, qué bueno si te estás cuidando, estás en casa, pero no ocupes el me estoy cuidando como pretexto para no congregarte. Si sales, pues entonces ven a Vida Nueva Guatemala en Hotel Barceló a las 10 de la mañana. Busca el link en la página de esta página de Facebook de la iglesia, ¿verdad? Para el próximo domingo. Recuerda, estamos en Salón Naciones todos los domingos, culto único a las 10 de la mañana, ¿verdad? Si hay algún cambio, tú lo vas a escuchar o lo vas a leer en estas plataformas. Que el Señor los bendiga, les provea abundantemente para sus necesidades, la de su familia, sus cónyuges, sus hijos, ¿verdad? Y les mandamos un fuerte abrazo de parte de Vida Nueva Guatemala. Chao, chao. Nos vemos el próximo domingo.